con la bandeja de champán temblando en mis manos y el test de embarazo positivo guardado en el bolsillo de mi delantal, vi a mi marido acariciando el rostro de otra mujer en medio del salón. 10 años había llorado yo por darle un hijo. 10 años de tratamientos, de inyecciones, de médicos que me miraban con lástima. Y esa noche, cuando finalmente tenía en mis manos el milagro que habíamos esperado, lo vi besarla. Pero lo peor no fue el beso. Lo peor fue escuchar lo que dijo después, cuando no sabían que yo estaba detrás de la columna con mi uniforme de mesera, que en 2 meses dejaría a su esposa estéril, que ya tenía todo planeado para quedarse con la casa que yo heredé de mi madre, y que la familia de ella lo ayudaría a abrir el negocio con el que siempre soñó. Todo con mi dinero. Todo mientras yo me moría por dentro cada mes que veía la prueba negativa. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Adela Barrios y tengo 62 años. Sé que parece increíble que a mi edad esté contando una historia de infertilidad y traición, pero déjenme explicarles. Conocí a Gustavo cuando yo tenía 50 años. Era mi segundo matrimonio. El primero terminó cuando mi esposo murió en un accidente hace más de 15 años. Me quedé sola, sin hijos, trabajando como contadora en una empresa pequeña. Gustavo era 12 años menor que yo, pero me juró que la edad no importaba, que me amaba, que construiríamos una vida juntos. Yo, como tonta, le creí. Vendí el pequeño departamento que tenía y puse todo el dinero para comprar una casa más grande, a nombre de los dos, porque él decía que así se hace cuando hay amor verdadero. Cuando cumplimos 2 años de casados, me dijo que quería intentar tener un hijo. A mis 52 años, los médicos me dijeron que era casi imposible, pero Gustavo insistió. Gastamos los ahorros que me quedaban de mi primer matrimonio en tratamientos de fertilidad. Cada mes era la misma tortura. Las inyecciones, las esperanzas, las pruebas negativas, mis lágrimas, y Gustavo, diciendo que me amaba de todas formas. Mientras tanto, yo trabajaba doble turno para pagar los tratamientos que los seguros no cubrían. Él tenía un trabajo en una empresa de exportaciones, pero según él, nunca le alcanzaba el dinero. Yo pagaba la casa, la comida, los servicios, todo. Mi mamá, que en paz descanse, me dejó además un terrenito en las afueras de la ciudad. Gustavo siempre me decía que lo vendiéramos, que con esa plata podríamos poner un negocio, pero algo dentro de mí me decía que no. Era lo único que me quedaba de mi madre. Durante 10 años viví en esa rutina. Trabajar, pagar cuentas, llorar por no quedar embarazada y consolar a Gustavo, que supuestamente también sufría. Hace 6 meses, milagrosamente, quedé embarazada de forma natural. El médico me dijo que era un caso extraordinario, pero que debía cuidarme mucho por mi edad. No le dije nada a Gustavo de inmediato. Quería estar segura. Quería que fuera una sorpresa perfecta después de tanto sufrimiento. Gustavo consiguió un ascenso en su empresa hace un año. De repente empezó a llegar tarde, a salir los fines de semana a eventos corporativos, a comprarse ropa más elegante. Yo me alegraba por él. Pensaba que finalmente las cosas estaban mejorando. Me decía que estos eventos eran importantes para su carrera, que podía llegar a gerente. Una noche me comentó que había una cena de gala en el hotel más lujoso de la ciudad, pero que no podía llevarme porque era solo para ejecutivos. Me dolió, pero lo entendí. O eso creí. Entonces se me ocurrió la idea. Una de mis amigas trabajaba en la empresa de catering que contrataría el hotel. Le pedí que me consiguiera un turno esa noche como mesera. Quería sorprenderlo, aparecer con el test de embarazo, ver su cara de felicidad. ¡Qué ingenua fui! Llegué al hotel con mi uniforme negro y mi delantal blanco. El salón estaba lleno de gente elegante, música suave, luces tenues. Tomé una bandeja de copas de champán y empecé a caminar entre las mesas. Entonces lo vi. Estaba en una esquina, junto a las ventanas que daban al jardín. Pero no estaba solo. Había una mujer joven,
tal vez de 30 años, delgada, con un vestido rojo que yo jamás podría pagar. Gustavo tenía su mano en la cintura de ella. Se reían. Él le acomodaba el cabello detrás de la oreja con una ternura que hacía años no me mostraba a mí. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero me obligué a acercarme. Me escondí detrás de una columna decorada con flores. Escuché cuando ella le dijo, ¿ya le dijiste a tu esposa? Y Gustavo respondió, en 2 meses, amor. Solo necesito que firme los papeles del terreno. Mi abogado ya tiene todo listo. Una vez que lo vendamos y pongamos el dinero en la cuenta que abrí, le digo que quiero el divorcio. La chica, que después supe se llamaba Renata, se rió y dijo, mi papá ya está listo para ser tu socio en el negocio. Solo esperamos el capital inicial. Gustavo la besó y agregó, 10 años fingiendo que me importaba tener un hijo con esa vieja. 10 años esperando este momento. Pronto estaremos juntos y seremos ricos. No sé cómo no se me cayó la bandeja. No sé cómo mis piernas me sostuvieron. Caminé como autómata hasta el baño. Me encerré en un cubículo y saqué el test de embarazo de mi bolsillo. 2 líneas rosadas. Un bebé. Nuestro bebé. El bebé que él ya no quería porque había encontrado una versión más joven de mí. Lloré en silencio, mordiéndome el puño para no gritar. Pero en medio de las lágrimas algo cambió dentro de mí. No iba a ser la víctima, no esta vez. Me limpié las lágrimas, me arreglé el maquillaje y volví al salón. Durante el resto de la noche los observé. Vi cómo Gustavo presentaba a Renata como su colega. Vi cómo el papá de ella, un señor de traje caro y apellido importante, hablaba con mi marido sobre inversiones y oportunidades. Escuché cuando mencionaron que necesitaban $200,000 para empezar el negocio de importación. Exactamente lo que valía mi terreno según la última evaluación. Todo encajaba. Durante los siguientes días, Gustavo actuó como siempre. Llegaba a casa, me besaba en la frente, cenábamos viendo televisión, pero yo ya no era la misma. Una semana después, me dijo que había pensado mucho en nuestro futuro, que tal vez era hora de vender el terreno de mi mamá, que con ese dinero podíamos invertir en algo que nos diera seguridad para la vejez. Me mostró papeles de un supuesto negocio con proyecciones de ganancias que parecían demasiado buenas para ser verdad. Me pidió que firmara un poder notarial para que él pudiera manejar la venta, porque yo estaba muy ocupada con mi trabajo. Confía en mí, me dijo, tomando mis manos. Somos un equipo. Le sonreí y le dije que lo pensaría. Por dentro, sentía una mezcla de furia y dolor que casi me ahogaba. Esa noche, cuando Gustavo se durmió, tomé su celular. Sabía su contraseña porque era la fecha de nuestro aniversario. Qué irónico. Encontré meses de conversaciones con Renata, fotos íntimas, planes detallados, mensajes burlándose de mí, de mi edad, de mi desesperación por tener un hijo. Decía que yo era fácil de manipular, que estaba tan sola y desesperada cuando nos conocimos, que fue simple hacerme creer que me amaba. Leí cada mensaje con el corazón destrozado, pero con la mente cada vez más clara. Había uno particularmente cruel, donde Gustavo le contaba a Renata sobre las noches que yo lloraba por no quedar embarazada, y ambos se reían. Tomé capturas de pantalla de todo y me las envié a mi correo. Luego borré el registro de que había entrado a su teléfono. Al día siguiente fui sola al médico. Confirmó mi embarazo, pero me advirtió sobre los riesgos por mi edad. Me dijo que necesitaba decidir pronto si quería continuar. Le dije que sí. Este bebé era mío, solo mío, y nadie me lo iba a quitar. Luego fui a ver a un abogado, pero no cualquier abogado. Fui con el hermano de mi difunto esposo, don Rodrigo, un hombre de 70 años, con 40 de experiencia en derecho familiar y fraudes. Le conté todo. Le mostré las capturas de pantalla, los documentos que Gustavo me había dado para firmar todo. Don Rodrigo revisó los papeles y negó con la cabeza. Esto es un fraude, Adela. Si firmas esto, pierdes todo. La casa, el terreno, tus ahorros.
Todo quedaría a nombre de él y legalmente no podrías reclamar nada. Me explicó que Gustavo había redactado los documentos de manera que parecía una venta del terreno, pero en realidad era una transferencia total de bienes. Yo quedaría sin nada. Don Rodrigo me miró con seriedad y me dijo algo que cambió todo. Pero hay algo que ese sinvergüenza no sabe. Cuando tu mamá te heredó ese terreno, lo hizo con una cláusula especial que redacté yo mismo. Ese terreno no se puede vender sin la autorización de todos los herederos directos. Y tu bebé, aunque no haya nacido, ya es heredero legal. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Luego agregó: además, investigué un poco sobre la familia de esa tal Renata. Los Sterling no son tan limpios como aparentan. Tienen deudas millonarias con el banco, su empresa está al borde de la quiebra y están buscando inversionistas desesperadamente. Tu marido no va a ser socio, va a ser la víctima de una estafa. Sentí que todo el piso se acomodaba bajo mis pies. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Don Rodrigo sonrió. Dejarlos que crean que ganaron. Y cuando sea el momento correcto, mostrarles quién tiene realmente el poder. Salí de esa oficina siendo otra mujer. Durante las siguientes semanas, actué como la esposa sumisa y confiada que Gustavo creía que era. Le dije que sí, que vendería el terreno, que confiaba en él. Incluso preparé documentos falsos que parecían legales para mantenerlo tranquilo, mientras don Rodrigo preparaba la verdadera estrategia. Gustavo estaba feliz. Empezó a hacer planes abiertamente, aunque sin decirme la verdad completa. Me hablaba del negocio, de cómo nos íbamos a jubilar cómodos, de viajes que haríamos. Yo asentía y sonreía, mientras por dentro contaba los días para mi venganza. Una tarde, Renata vino a casa. Gustavo me la presentó como su socia comercial. Me tendió la mano con una sonrisa falsa y yo se la estreché con firmeza. «Qué gusto conocer a la esposa de Gustavo», me dijo con condescendencia. «Él me ha contado mucho sobre usted». Yo sonreí dulcemente. Qué extraño, porque él nunca me había mencionado a usted. Preparé café y galletas mientras ellos revisaban papeles en la sala. Los escuchaba hablar sobre el negocio, sobre las ganancias que esperaban, sobre cómo todo estaba saliendo según el plan. Renata mencionó que su padre ya tenía los contactos en Asia, que solo faltaba el capital inicial. Gustavo la miró con adoración y dijo: «Ya casi está listo. Mi esposa va a firmar esta semana». Serví el café con mano firme y me senté con ellos. «¿Puedo ver los documentos?», pregunté con inocencia. Gustavo se tensó un poco, pero me pasó los papeles. Los revisé lentamente, como si realmente estuviera tratando de entenderlos. Luego dije: «Se ven bien. Solo quiero que mi abogado les dé una última revisada, ¿les parece?». Vi cómo Gustavo y Renata intercambiaban miradas de preocupación. «¿Abogado?», preguntó Gustavo. «No necesitamos abogados entre nosotros, amor. ¿No confías en mí?». Me le quedé viendo directo a los ojos. «Claro que confío en ti, pero son muchos años de trabajo los que están en ese terreno. Quiero estar segura de que todo está bien». Renata intervino con voz melosa. «Señora Adela, entiendo sus dudas, pero estos negocios requieren rapidez. Si esperamos mucho, podemos perder la oportunidad». Sonreí y tomé un sorbo de mi café. Una semana no es mucho tiempo. Si el negocio es tan bueno como dicen, puede esperar 7 días más. Esa noche Gustavo estaba nervioso. Me preguntó quién era mi abogado, qué le iba a mostrar, por qué de repente desconfiaba. Le dije que solo era precaución, que después de todo era mi herencia y quería hacer las cosas bien. Se tuvo que conformar con esa respuesta. Lo que él no sabía era que don Rodrigo ya había contactado a las autoridades financieras sobre la familia Sterling y su negocio fraudulento. Los siguientes días fueron un juego de ajedrez silencioso. Gustavo trataba de apurarme. Renata me llamaba con excusas sobre oportunidades que se escapaban. Y yo seguía diciendo que sí, que pronto, que solo esperaba la revisión legal. Mientras tanto,
Don Rodrigo descubrió algo más. La empresa donde trabajaba Gustavo estaba investigándolo por irregularidades en las cuentas. Aparentemente, había estado desviando pequeñas cantidades de dinero durante meses para financiar su relación con Renata y sus planes futuros. No era mucho dinero, pero era suficiente para un despido y posibles cargos legales. Don Rodrigo me sugirió que esperáramos un poco más, que dejáramos que Gustavo se hundiera solo. Pero yo estaba cansada de esperar. Estaba cansada de fingir, y mi embarazo empezaba a notarse. Pronto no podría ocultarlo. Entonces se me ocurrió el plan perfecto. Organicé una cena en mi casa. Invité a Gustavo, a Renata, al padre de ella y a don Rodrigo, presentándolo como mi asesor legal. También invité a mi hermana Gloria, la única familia que me quedaba, para que fuera testigo. La noche de la cena, preparé mole poblano, arroz, frijoles, todo casero. Puse la mesa con el mantel que mi mamá bordó. Encendí velas. Gustavo estaba nervioso, pero trataba de disimular. Renata llegó con su padre, un hombre gordo de apellido Sterling que se creía dueño del mundo. Se sentaron todos alrededor de mi mesa, comiendo mi comida, planeando robarme mi vida. Don Rodrigo llegó último, con un portafolio lleno de documentos. Cenamos haciendo conversación trivial. El señor Sterling hablaba de sus negocios, de sus contactos, de las oportunidades en Asia. Gustavo asentía admirado. Renata me miraba con lástima mal disimulada. Cuando terminamos de cenar, serví café y postre. Luego me puse de pie. Bueno, dije con voz tranquila, creo que es hora de hablar de negocios. Gustavo sonrió aliviado. Finalmente iba a firmar. Finalmente iba a entregarle mi vida en bandeja de plata. Me senté y miré a cada uno de los presentes. Antes de firmar cualquier cosa, quiero aclarar algunas dudas. Saqué una carpeta que tenía escondida y la puse sobre la mesa. Primero, quiero saber exactamente en qué consiste este negocio. El señor Sterling comenzó su discurso ensayado sobre importaciones, ganancias, mercados asiáticos. Lo dejé hablar. Cuando terminó, abrí mi carpeta y saqué el primer documento. Interesante, dije, porque según esta investigación financiera, su empresa tiene una deuda de $3 millones con el Banco Nacional y está en proceso de embargo. El silencio que siguió fue absoluto. El señor Sterling se puso rojo. Eso es información confidencial. ¿Cómo? Don Rodrigo intervino con voz firme. Es información pública para quien sabe dónde buscar. Su empresa está quebrada, señor Sterling. No busca socios, busca víctimas. Renata se puso de pie. Esto es ridículo, papá, vámonos. Pero yo no había terminado. Saqué otro documento. Siéntate, Renata, porque esto te va a interesar. Le pasé las capturas de pantalla de los mensajes entre ella y Gustavo. Todos los mensajes. Los planes, las burlas, las risas a mi costa. Vi cómo su cara cambiaba de color mientras leía. Su padre le arrancó el teléfono de las manos y leyó también. Cuando terminó, miró a Gustavo con odio puro. ¿Me dijiste que estabas divorciado? ¿Me dijiste que esta mujer era solo una exesposa que te debía dinero? Gustavo tartamudeó. Yo puedo explicar. Pero el señor Sterling no lo dejó hablar. Mi hija no va a ser la amante de nadie. Esto se acabó. Se levantó y prácticamente arrastró a Renata fuera de mi casa. Ella lloraba, gritaba, pero se fueron. Nos quedamos Gustavo, mi hermana Gloria, don Rodrigo y yo. Gustavo me miraba con una mezcla de miedo y rabia. Adela, yo puedo explicarte. Me puse de pie y caminé hacia él. ¿Explicarme qué, Gustavo? 10 años de mentiras. 10 años fingiendo que querías un hijo conmigo mientras planeabas robarme todo. Saqué el último documento de mi carpeta. Esto es una demanda de divorcio. Y esto, saqué otro papel, es una denuncia por intento de fraude. Y esto, saqué el test de embarazo que había guardado esa noche fatídica en el hotel. Es la prueba de que finalmente estoy embarazada. Gustavo se quedó blanco. ¿Qué? Estoy embarazada, Gustavo.
de 3 meses. Esa noche en el hotel, cuando te vi con ella, yo había ido a darte la noticia. Llevaba este test en mi bolsillo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz era firme. Iba a regalarte el mundo. Iba a darte el hijo que tanto decías querer. Pero en lugar de eso, escuché cómo planeabas destruirme. Don Rodrigo puso otra carpeta sobre la mesa. También tenemos evidencia de que has estado desviando fondos de tu empresa. Ellos ya fueron notificados. Espera una visita de recursos humanos y posiblemente de la policía mañana por la mañana. Gustavo se desplomó en la silla. Yo te amaba, Adela. Me reí, una risa amarga. No, Gustavo, amabas mi dinero, amabas mi casa, amabas mi terreno, pero nunca me amaste a mí. Le tendí una pluma. ¿Firma el divorcio? Ahora. ¿Y si no firmo? Su última chispa de desafío. Don Rodrigo respondió por mí. Entonces presentamos todas las demandas penales. Fraude, apropiación indebida, bigamia. ¿Bigamia? Gustavo palideció aún más. Sonreí. ¿Creías que no iba a investigar? Todavía estás casado con tu primera esposa en Monterrey. Nunca se divorciaron legalmente. Nuestro matrimonio es nulo. Gustavo firmó. Con manos temblorosas firmó cada papel que don Rodrigo puso frente a él. El divorcio, la renuncia a cualquier reclamación sobre mis bienes, todo. Cuando terminó le dije: tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas de mi casa. Después cambio las cerraduras. Se fue sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me desplomé en los brazos de mi hermana Gloria. Lloré todo lo que no había llorado en esas semanas de fingir fortaleza. Lloré por los 10 años perdidos, por las ilusiones rotas, por la traición. Pero también lloré de alivio, porque finalmente era libre. Los siguientes meses fueron difíciles. Gustavo fue despedido de su trabajo. Las autoridades lo investigaron, pero finalmente no presentaron cargos porque devolvió el dinero. Su primera esposa apareció reclamando pensión alimenticia atrasada. Renata lo dejó en cuanto se enteró de que no tenía dinero. Lo vi una vez, meses después, en el supermercado. Había envejecido 10 años. Me vio, abrió la boca como para decir algo, pero yo simplemente seguí caminando. No tenía nada que decirle. Mi embarazo progresó. Los médicos estaban sorprendidos de lo bien que iba todo, considerando mi edad. Mi hermana Gloria se mudó conmigo para ayudarme. Don Rodrigo se aseguró de que todos los papeles de mi terreno estuvieran en orden, a mi nombre y al nombre de mi hijo. Decidí no vender el terreno. En cambio, lo doné a una fundación que construye casas para madres solteras. Mi mamá habría estado orgullosa. Di a luz a los 63 años. Fue una cesárea programada, rodeada de médicos que llamaron a mi caso un milagro. Cuando pusieron a mi hijo en mis brazos, supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada desilusión, cada momento de dolor, todo me había traído a este instante. Le puse Mateo, como mi papá. Es un niño sano, hermoso, perfecto. Tiene mis ojos y la sonrisa de mi difunto primer esposo, a quien amé de verdad. Ahora, 2 años después, mi vida es completamente diferente. Vendí la casa grande y compré un departamento acogedor cerca del parque. Don Rodrigo me ayudó a invertir bien el dinero de la venta. Trabajo medio tiempo desde casa, lo que me permite cuidar a Mateo. Mi hermana Gloria vive en el edificio de al lado y es la tía más amorosa que un niño puede tener. A veces veo a otras mujeres de mi edad, resignadas, aceptando migajas de amor, soportando traiciones porque creen que no merecen más. Y quiero gritarles que sí merecen más, que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Gustavo intentó contactarme una vez, cuando Mateo tenía 6 meses. Quería conocer al niño. Don Rodrigo le envió una carta recordándole que legalmente nuestro matrimonio nunca existió, que Mateo es solo mío y que cualquier intento de contacto sería considerado acoso.
¿No volvió a intentarlo? La familia Sterling quebró completamente. Vi en el periódico que están siendo investigados por fraude a gran escala. Renata se casó con otro hombre rico, según me contó una conocida. Espero que esta vez sea real y no otro de sus trucos, porque al final, la gente que vive de engañar a otros termina siendo engañada también. Aprendí que el amor verdadero no te pide que te sacrifiques hasta desaparecer. Aprendí que la edad es solo un número cuando se trata de defender tu dignidad. Aprendí que los milagros existen, pero a veces vienen envueltos en pruebas difíciles. Y aprendí que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino construir una vida tan hermosa que ya no importen. Cada noche, cuando arropo a Mateo y le canto las canciones de cuna que mi mamá me cantaba, agradezco por esa noche en el hotel. Agradezco por escuchar esa conversación, porque si no la hubiera escuchado, ahora estaría en la calle, sin nada, destruida. En cambio, estoy aquí, en mi hogar, con mi hijo, en paz. A todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente a las que ya pasamos los 60, les digo, nunca permitan que nadie les quite su valor. No importa cuántos años tengan, cuántas arrugas, cuántos fracasos, ustedes valen. Merecen amor verdadero, merecen respeto, y si no lo reciben, tienen el poder de crear una vida mejor solas. Yo lo hice a los 62 años, embarazada, traicionada, casi estafada. Y si yo pude, ustedes también pueden. No se rindan, no acepten menos de lo que merecen, y sobre todo, no tengan miedo de empezar de nuevo, porque a veces el final de algo terrible es el comienzo de algo maravilloso. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo.